Hola a todos los que se están uniendo. Unos minutitos y comenzamos. Como siempre, hoy es la última conferencia, pero el público se renueva. Mantengan por favor los micrófonos apagados, utilicen el chat en el caso de querer hacer preguntas. Esta va a ser una clase bastante dinámica con Pablito, así que vamos a esperar unos minutitos y ya damos comienzo.
Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se encuentran aquí en este momento. Mis saludos de corazón a corazón a todos. Espero que se encuentren muy, muy bien. A mí me gustaría, si es posible para ustedes, los que puedan y quieran, sí me gustaría que prendan su cámara, por lo menos para verle la cara a alguno, porque es muy difícil para mí como interactuar con puros nombrecitos y una pantalla oscura. Entonces, me encanta poder ver algunas caras y sentir su retroalimentación, su feedback con sus expresiones, con sus comentarios. Entonces, les voy a pedir de entrada que mientras me voy presentando todas las preguntas que tengan, que aprovechemos esta horita como si tuviéramos la posibilidad de acercarnos a un microscopio no, a un telescopio y dar una asomadita a un mundo que para muchos es desconocido, del que se habla mucho, pero que tenemos muy poca conciencia en nuestro mundo moderno, sedentario, urbano, tecnológico, profesional, en el que habitamos y en el que vivimos. Entonces nos vamos a meter en el mundo del Qigong y de lo que significa eso, el Qi y el Kung. Entonces, todas las preguntas que tengan desde ya, a mí me sirven muchísimo. Le voy a pedir a Lucecita que me vaya, cuando le diga que me vaya leyendo las preguntas, porque espero que más que conferencia esto sea una buena conversación, que podamos tejer esta conversación y que yo les sirva como ese telescopio o como esa posibilidad de mirar un mundo y ampliar paradigmas y el conocimiento y la conciencia sobre lo que es la energía vital y el trabajo con esa energía vital. Así que no esperen al final, vayan escribiendo sus preguntas, especialmente esas dudas que tengan para que aprovechemos y desde esta perspectiva pues podamos contestarlas. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Pablo Medina García, soy venezolano, tengo 47 años y llevo en el camino de las artes internas Shaolin aproximadamente unos 26 años. Entré en este camino porque cuando tenía 27 años tuve un accidente de tránsito y en ese accidente perdí un riñón y pasé por un encuentro cercano a la muerte. Y luego de eso, pues pasé por un proceso clínico, por una operación, pasé por recuperación, pasé por muchas cosas y se despertaron, afortunadamente digo ahorita, pues una cantidad de cosas que yo no sabía que existían y que no tenían nombre para mí, de visiones, de colores, de formas, de muchas cosas que no, que ahorita pues sé un poco más. Y eso pues me llevó a explorar, a salir, a viajar y a buscar respuestas que mi mundo no encontraba, que la medicina alopática no me daba. Entonces conocí a un gran maestro, un gran maestro. Cuando digo gran, es un maestro de maestros, de maestros, de maestros. Eso quiere decir un maestro que enseña a maestros a ser maestros. Entonces son como 4 niveles de maestría y tuve la posibilidad de encontrar a uno de esos que en paz descanse, pero que ya no está. Y cuando llegué a él, lo primero que me dijo en voz rusa, mm, español, ruso-español, lo que no lo voy a imitar, pero así como que, ¿para qué querer verme? Entonces imagínense ese acento por el resto de la conversación y cuando yo estaba pensando mi respuesta, me dijo, accidente tránsito, perder riñón, te veo hoy 3 p.m. Y desde ahí, pues, lo que él me dijera, pues, era para mí aunque me generaba mucha duda, aunque lo negaba, para mí era una posibilidad de algo que estaba buscando y lo único que tenía para seguir adelante era fe. Fe en que iba a encontrar algo diferente y mejor a lo que ya conocía, sin dejar atrás mi cultura y sin dejar atrás lo que me dio la base para llegar ahí. Y en ese momento lo que me dijo fue que para recuperar mi plenitud, mejor dicho, para recuperar mi salud, tenía que ver la salud desde una perspectiva que era que la salud es plenitud como consecuencia del conocimiento y cumplimiento de mi destino.
Entonces esas palabras como cumplimiento, descubrimiento de mi destino, pues para mí no era nada, nada común, no tenía ni idea de qué me estaba hablando, aunque eso lo entendí muy bien. Y básicamente después de eso me dijo que tenía que aprender a hacer tres cosas muy, muy bien. Tenía que aprender a comer, tenía que aprender a tomar agua y tenía que aprender a respirar. Entonces yo le dije, bueno, respirar lo he hecho toda mi vida, comer lo he hecho toda mi vida, o sea, ¿qué más se puede aprender de comer? O sea, yo como seco, sopa y jugo, o sea, yo como bien y respiro, pues estoy vivo y por eso respiro. A ver, de repente el agua, también tomo agua, pero ¿qué puede haber ahí en la respiración, en el agua y en la comida que yo que no entendía? Entonces me comenzó por la alimentación diciendo que cada alimento tenía, era una letra del abecedario para poder escribir la información del conocimiento que se encontraba cerca de mí y que si el alimento era local, natural y de cosecha, pues iba a poder acceder a la información del cosmos a través del receptor mágico de la alimentación y de todo lo que venía local, natural y de cosecha. Entonces, primera fuente de energía. Y después me dijo que el agua no era, para nosotros el agua era un commodity, pero que el agua, dependiendo de la calidad y su estructura molecular, podía acceder y generar en el cuerpo y disparar funciones que estaban latentes en el cuerpo, dependiendo de la organización del agua. Entonces, parte de eso fue aprender del trabajo de Masaru Emoto y la organización molecular estructural del agua. Pero con la respiración, me dijo ya cuando me iba diciendo todo esto, pues ya yo estaba como que no sé nada de lo que me está hablando. Ahora sí, con este paradigma nuevo, no sé ni lo que es comer, ni sé lo que es tomar agua. O sea, porque no sabía que estaba comiendo y no sabía que estaba bebiendo. Y con la respiración me dijo que aprendiera un arte clásico, que aprendiera un arte que sirviera para captar la energía del cosmos a través de la respiración. Y que cuando captara esa energía del cosmos a través de la respiración, estaba captando el orden, el diseño de origen con el que fuimos creados los humanos para tener una vida plena y tener una vida con propósito y con sentido. Entonces, ahí ya se terminó como la consulta como a grandes rasgos, ¿no? Y comenzó entonces la exploración para encontrar ese camino que tenía que ver con la respiración, el camino que tenía que ver con el agua, pues me metí en un proyecto maravilloso con agua estructurada molecularmente y con la alimentación, pues comencé a hacer la dieta que él me había enviado, que me había mandado, recomendado. Y con la respiración, pues conocí, encontré a uno de sus también discípulos o estudiantes muy cercanos, que era maestro de Qigong. Y que yo sabía que hacía Qigong, pero no tenía ni idea, ni me importaba, ni me interesaba, ni me daba un poquito de curiosidad lo que era el Qigong. Porque creía, primero me sonaba como a chikungunya, me sonaba como a algo raro por ahí, pero no sabía qué era Qigong. Y entonces, pues afortunadamente, este maestro al que yo tenía acceso de Chikung, lo conocía muy bien porque era mi mentor, entrenador en educación experiencial, en trabajo de liderazgo y equipos de alto rendimiento con organizaciones y con desarrollo personal y desarrollo humano a través de la experiencia, generar experiencias extraordinarias. Entonces, pues con él aprendí lo que era extraordinario. Entonces, lo ordinario es lo que vemos todos, pero lo extra es lo que está detrás de lo ordinario, lo que está detrás de lo evidente, ¿no? Entonces, yo creo que extraordinario era así como algo, wow, pero no, lo extraordinario es lo que puedo descubrir detrás de lo ordinario. Es la magia que hace que lo ordinario se vuelva significativo. Entonces, con él aprendí que la respiración, que es un commodity, que es algo normal para nosotros, cuando tenemos conciencia y tiene significado, se vuelve algo extraordinario. Entonces, lo extraordinario depende de qué, de la conciencia del sentido y del propósito con el que hagamos las cosas. Entonces con él me inicié justo después del accidente, se llama Piti Parraduque, que es mi Sifu, está en Colombia, y me inicié dentro de una escuela que se llama la Escuela Shaolin Wanan Institute, cuyo fundador, el gran maestro Wong Kyu Kit, residía en Malasia en ese momento. Entonces, digo residía porque ya pasó, ya retornó a su hogar de luz este año, entonces ya no está en presencia física con nosotros, pero nos sigue acompañando
con sus enseñanzas, con su carisma, con su corazón, con todo lo que nos transmitió, afortunadamente y con mucho privilegio que tuve, pues de tener esa no solamente iniciación con mi Sifu, sino la transmisión de este gran maestro del linaje de cuarta generación del linaje Shaolin del sur. Entonces, y hablo esto porque para mí es muy importante el tema del linaje, porque lo que voy a hablar y les voy a compartir, no se los voy a compartir como Pablo Medina García, sino como un Sifu, sino como un instructor de que he recibido y soy parte de un linaje y un linaje es como un río. Entonces lo que les voy a compartir es parte del conocimiento, del poder y la compasión que hay en ese gran río que se llama el río de las artes internas Shaolin. Bien, entonces cualquier pregunta que les vaya surgiendo de este cuentico, haciendo también tiempo para que me conozcan un poquito y como decía un gran chamán que conocí, ¿cómo nos podemos respetar si no nos conocemos? Entonces, dentro de mi línea de investigación, de exploración en la vida en los últimos 20 años, no solamente he aprendido sobre las artes internas Shaolin clásicas y de las artes, pues lo que más me interesa, lo que más amaba era el Tai Chi Chuan, las artes marciales y el Kung Fu. Ok, Pero cuando comencé a enseñar Tai Chi Chuan, cuando me dieron la bendición como escuela clásica, me dijeron que tenía que enseñar, que era una necesidad para la humanidad, enseñar Qigong, porque teníamos muchos guerreros y el guerrero humano, o ese arquetipo combativo de conquista, de defensa, pues lo teníamos todos muy incorporado, pero que hacía falta mucho más incorporar a ese sabio, a ese scholar, a ese monk que nos permite pues tener conciencia y compasión en la vida, en nuestra vida y con toda la vida. Entonces el Qigong, pues dije, me toca, es como una responsabilidad que tengo como Sifu, como instructor de la escuela, pero yo lo que quería era practicar y enseñar Tai Chi Chuan. Y resulta que comencé enseñando el Qigong porque tenía que enseñar Qigong y en ese primer curso, si conocieron a Natacha, que fue la primera la que abrió esta serie de conferencias, pues me dijeron, tienes que armar curso de Qigong. Y yo no sabía, dije, bueno, venezolano, que no tengo pinta de chino, ni de oriental, ni de místico, ni de gran maestro, que eso es algo que me gusta mucho de esta escuela, porque este gran maestro sabía que parte de la locura que puede generar la espiritualidad es la transculturización. Entonces, ni me obligaban a hablar de una manera, ni a vestirme de una manera, ni a usar conceptos locos, esotéricos para muchas personas, sino que pudiera ser un traductor de esta enseñanza en mi mundo. Y mi Sikun, que es el Sifu de mi Sifu, pues eso lo tenía bien claro. Entonces no había ninguna obligación de pretender imitar ni acentos, ni hablar así como si yo estuviera iluminado y elevado. No, muy aterrizado, que me pareciera mucho a mí con este conocimiento que me habían transmitido y que lo transmitiera desde mi esencia, desde mi autenticidad y no como una copia como una máscara de lo que significa ser maestro, de lo que significa ser sifu, o de lo que significa representar a alguien o algo. Entonces, pues eso me gustó mucho porque además no me dijeron, como cultura china, pues este gran maestro le gustaba la carne, a mi Sifu le gusta la carne y pues todo también como los placeres del samsara. Entonces esa armonía entre lo divino y lo terrenal y poder aprovecharlo en este espacio en el que estamos habitando, todo lo divino y lo sagrado, de tener una vida plena, con propósito y con sentido y disfrutar también de lo mundano, del mundo al que tenemos acceso, con mucha conciencia, sin apegos y sin identificaciones, pero sí somos parte de un mundo terrenal del que podemos disfrutar mucho cuando tenemos la conciencia de qué es y para qué es. Entonces, pues por ahí comencé. Ese curso, ese primer curso, no sabía cómo lo iba a hacer. Y apareció Natacha como la semana que me habían enviado a mí, como me habían dado la orden de que tenía que enseñar Chikun. Y conocí a Natacha y Natacha me dijo, mira, yo tengo un grupo y ¿qué te parece si armamos un grupo en mi casa y hacemos una iniciación de Chikun? Y a ese curso fueron como 25 personas presenciales. Entonces
Eso fue un curso como de 3 meses aproximadamente, nos veíamos una vez a la semana por 2 horas. Entonces era como fue mi primera iniciación, entonces era gradual, suave. Actualmente pues hago los cursos de 2 días intensivos o de un día de una iniciación o de 4 sesiones. Entonces, para los que tienen preguntas, se puede hacer tanto presencial como en línea. Entonces, en línea máximo 2 horas y también repartidos en menos tiempo porque lo que hacemos es transmitir pues todo este conocimiento y hacerlo práctico, hacerlo experiencial. Total que no me gustaba mucho el chikung, pero ya llegó la persona, que fue Natacha, organizó el curso, 25 personas, y yo dije, bueno, ahora ¿cómo vamos a hacer para que todo esto que me enseñaron y que yo viví, será que yo soy capaz de transmitir esto? Y pues sí, o sea, yo hice lo que mi corazón decía y Sikun me escribió que más allá de los libros y de toda la teoría de la medicina china, porque me daba como nervios, decía, si me preguntan algo de medicina china en este momento, del budismo o el taoísmo, aquí en Venezuela se dice, me van a raspar, me van a quebrar, voy a salir mal en el examen. Sin embargo, lo que me dijo Sikun es, confía en la transmisión de corazón a corazón porque en la escuela nosotros no enseñamos, nosotros transmitimos. Entonces todo el tiempo estamos transmitiendo y la transmisión llega al corazón. Así que no se preocupen si no entienden alguna cosa porque estoy transmitiendo desde el corazón y estoy transmitiendo en esa frecuencia, en esa amplitud de que mi palabra sea un vehículo de la energía con la que estoy conectado ahorita, que es la energía del cosmos, para que dé orden y nos permita ordenarnos, nos permita sentir una posibilidad en ese telescopio de lo que estamos viendo, una posibilidad de repente de ver algo que en el mundo en el que vivimos pues no podemos ver o no existe ni siquiera ese telescopio para aproximarnos a eso. Espero que se entienda la analogía del telescopio, ¿no? O sea, como para uno pues está el universo, está algo muy lejos y eso no existe, pero si agarro el telescopio y lo enfoco, voy a poder verlo, aunque no lo puedo agarrar, pero por lo menos veo que hay algo ahí. Entonces, esa es la imagen que tengo como ser ese telescopio para ustedes hoy, o un huequito para asomarnos y ver una miradita de lo que puede ser esto. Sé que muchos aquí pues seguramente han escuchado lo que es la energía, lo que es la energía vital, se habla muchísimo y probablemente sepan mucho más que yo. Entonces, pero estoy dispuesta a contestar las preguntas desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde mi inspiración, pero especialmente con mi ética y es que no les voy a contestar nada que yo no haya vivido, que yo no haya experimentado, que yo no haya realizado por mí mismo y pues eso para mí es muy importante compartirles y transmitirles lo que está incorporado en mí. No las ideas de otros, sino lo que esas ideas, transmisiones han generado en mí y que de mí puede resonar para ustedes. El cuento más corto es que en esa primera iniciación, una mujer que no podía, que tenía ya 2 años, muy desgastada porque no podía dar a luz, por temas de estrés degenerativo, angustia y ansiedad, me dijo, Sifu, yo no quería venir, pero yo después de escuchar lo que es el chikun, ¿será que esto me puede ayudar para quedar embarazada? Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces yo le dije, mira, vas a practicar estos patrones o estas manos, como se llaman en Qigong, no se llaman ejercicios ni técnicas, sino manos. El tratado original se llama las 18 manos de Lohan, que son como los 18 asanas, los 18 movimientos, los 18 patrones. Entonces, de eso se hacen combinaciones y le dije, vas a practicar estas dos manos, y las vas a practicar en la mañana y en la noche. Pero muy especialmente practica mucho con tu marido porque, pues, si sales embarazada a punta de chicuna, y me voy a asustar yo, ¿no? Entonces, o tu marido se puede asustar. Entonces, es importante que practiques chikun y que también practiques a ser mamá, a tener hijos. Entonces, eso fue en octubre y en diciembre, el 21 de diciembre, ahí en el solsticio de invierno, me llamó para decirme, Sifu, estoy embarazada. Entonces, pasaron muchas otras cosas en ese curso, pero creo que ese fue el que dije con el que me enamoré. Fue como de la negación que yo tenía
a entrar en un mundo desconocido para mí, de la duda que mi mente siempre estaba generando de lo que era el Qigong, de la curiosidad que me dio después y del asombro de poderlo experimentar por mí, pasó como algo interior en esto también que me permitió incorporarlo y decir, quiero seguir más profundizando, estudiando, ahora sí, estudiando más sobre la medicina china, pero especialmente a través de la línea del Qigong, que es una de las líneas más antiguas de la medicina china. Entonces, pues ahí comenzó mi camino, digamos ya como instructor, como Sifu. Entonces, si se preguntan qué es Sifu y por qué me digo instructor, porque instructor es el título que yo tengo dentro de la escuela. Soy un instructor certificado de la escuela Shaolin Wanam. Sin embargo, el Sifu es un título que me dan los estudiantes que se inician conmigo y que sienten ese cariño, respeto y cuidado. Y para las culturas ancestrales, el título es una manera es más que un título de autoridad, es un título que genera un vínculo con ese otro. Entonces, mi Sifu, en la antigua tradición china, Sifu es maestro padre. Entonces, es como un padre adoptivo en las artes internas. Entonces, como Sifu, uno es maestro, es coach, es instructor, es facilitador, es mentor, es consultor, es asesor. Entonces, para mí, ser Sifu es ser un enseñador. Un enseñador es ser un sabedor de líneas y de este conocimiento ancestral, pues que tiene unos principios, que tiene unos postulados, que para mí abren posibilidades para poder crear realidades que en nuestro mundo algunas veces es muy difícil, ¿sí? Entonces, hasta aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta, lucecitas, si han escrito o hay algo, pues si no, seguimos. Sí, nada más preguntaron, dice, es la primera vez que escucho esa palabra de chikungunya, pero bueno, creo que los argentinos y los venezolanos tenemos esa cosa de, igual yo la escuché. ¿Y se podría repetir esa maravillosa frase sobre lo que es la salud? Si te Ajá. acordás. Sí, porque hablas. Entonces, la salud es plenitud como consecuencia del conocimiento y cumplimiento del destino. Fácil, súper chévere. Pero entonces voy a aprovechar esa pregunta porque para comprender un poquito más, si están de acuerdo, pues que esto a mí me gustan las preguntas porque van dando como la línea, ¿no? Entonces, lo difícil de una conferencia o un espacio como este es que no los puedo conocer a todos directamente, me encantaría, porque así es como hago los cursos, es de relación directa, pero con esta pregunta me abre la posibilidad de entregarles algo para mí muy bonito y es, por favor, avísenme si pueden ver bien aquí este símbolo que voy a dibujar. Se ve perfecto. Entonces, este símbolo que está aquí, o esta imagen, es en el chino antiguo, lo que significa es hombre o ser humano. Entonces, aquí arriba está el cielo, está el cosmos. Aquí abajo está la tierra. Este semicírculo representa el cielo, este cuadrado representa la tierra. Entonces, el cielo, que es la fuente espiritual, la fuente de donde emana, digamos, la manifestación del universo, o cómo el universo se manifiesta en arriba y abajo. Entonces, esa gran manifestación del gran vacío en la cosmogonía china, hay un gran vacío y ese gran vacío se manifiesta en uno y ese uno se divide en dos y ese dos está, por ejemplo, manifestado en arriba y abajo, el cielo y la tierra. Y entonces, ¿quién es el hombre desde esta perspectiva? Es esta unión entre el cielo y la tierra, que habita en este espacio, en este territorio, en esta área, en este plano entre el cielo y la tierra. Pero que como nos erguimos y estamos de pie, tenemos acceso a todos los secretos, beneficios y conocimientos que hay en la tierra y a todo el mensaje sagrado que tiene la Tierra, porque si en esta cosmogonía del uno surge el dos
Entonces, ese dos sigue siendo parte del uno, pero el uno viene del gran vacío. Y ese gran vacío es el universo, es la realidad suprema. Entonces, el uno es realidad suprema y cuando se divide en dos, también es realidad suprema. O sea que arriba y abajo es realidad suprema. O sea que el día y la noche es realidad suprema. Que derecha e izquierda es realidad suprema, que hombre y mujer son realidades supremas, que el yin y el yang son realidades supremas, que lo femenino y lo masculino son realidades supremas. Entonces, esas dos realidades supremas que se separan, que se generan en esa polaridad, están unidas y están conectadas a través de la conciencia humana que somos nosotros. Entonces, un hombre es conciencia humana que tiene acceso a lo divino y lo sagrado del cosmos y a lo divino y lo sagrado de la tierra. Entonces eso me pareció a mí como que, wow. Entonces cuando hablamos de salud, si yo uso esto y digo, la salud es plenitud como consecuencia del conocimiento y cumplimiento del destino, el destino tiene que ver con una relación que tiene esta conciencia con la realidad suprema. Entonces ese destino, ese gran propósito que tengo, es una información con la que yo vine a esta realidad por el tiempo que voy a vivir. Entonces, esa información está aquí arriba. ¿Por qué? Porque yo soy una manifestación, un hombre, un ser humano es una manifestación diferenciada de esa realidad suprema. Porque si todo lo que existe viene de ese gran vacío que es un potencial, se manifiesta el uno, y ese uno se divide en dos, y ese dos se divide en cuatro, en tres, y ese tres se divide en todas las miradas de posibilidades, yo soy una de esas miradas de posibilidades de esa gran manifestación. Entonces, a mí esto me hizo comprender algo muy bonito, que es, no es que yo sea Dios, sino que yo soy una manifestación de la realidad suprema, que cada uno de nosotros somos manifestaciones diferenciadas de la realidad suprema. Y por lo tanto, el destino que ese destino tiene que ver con el propósito con el que vivimos, no el propósito de crear una empresa, no el propósito de tener familia, no. Vinimos con un propósito. Y ese propósito, destino, viene de aquí arriba, de esta relación de la conciencia que tenemos con lo cósmico, con el universo, porque ahí es donde está esa información ordenada que le da sentido a nuestra vida. ¿Me van siguiendo? A los que tienen la cámara, por favor, háganme feedback para ver si me van siguiendo y si se está entendiendo esto y no está muy loco, ¿no? Si no, pregunta al final. Entonces tengo una relación como ser humano con el destino y tengo una relación como ser humano con mi libre albedrío. ¿Por qué? Porque como ser humano yo tengo la posibilidad de escoger y de elegir. Entonces, tengo conciencia y tengo escogencia, tengo libertad. ¿Para qué? Para vivir plenamente. ¿Y vivir plenamente qué significa? Escoger lo que me acerca y me lleva a mi desarrollo pleno, a mi destino. Entonces, ese destino, pues, para cada uno es diferente, pero ese destino es lo que nos llena de energía, de vitalidad, de compasión, de amor, de bienestar, de salud, de equilibrio emocional, de claridad mental, de conexión espiritual. Entonces, todo, cuando estoy en mi destino, cuando tengo una vida con propósito, entonces es porque tengo una relación con esto de aquí arriba, y para tener esa relación con eso de aquí arriba, tenemos una dimensión que se llama la dimensión espiritual del ser humano. Entonces ahí puse una DSP, dimensión espiritual, porque con la dimensión espiritual, que en nuestro caso se llama alma, es con esa dimensión espiritual, con nuestra alma, es que podemos reconocer, podemos recordar y podemos reconectarnos con ese destino al que vivimos en esta vida. Entonces eso viene de aquí arriba, vamos a ponerle aquí el nombre cielo, cielo y tierra. Bien, entonces esa relación con el cielo, que es intuitiva, porque aunque podemos ver, no lo podemos palpar, pero para las personas que han desarrollado, han estudiado y tienen esa capacidad, pues tienen el lenguaje para, vamos a llamarlo así, hablar con el universo y el cosmos y poder sentir, percibir, descubrir, intuir y saber cuál es el destino. Entonces, esto que les voy a decir suena a locura, pero he estado en comunidades indígenas ancestrales, donde que cuando nace un niño, el chamán, el mamo, el taita,
el sabané, el sabedor, el curador, el chamán, que usan como ese arquetipo, pues es el que a través de su intuición sabe cuál es la vibración con la que esa alma llegó en ese momento, en el parto, a esta realidad y escoge una de cuatro piedritas. Y en esas, una de cuatro piedritas, en el momento en que el niño o la niña va a pasar a ser adulto, porque no hay adolescencia, porque es ser niño significa es atendido por la comunidad. Ser adulto significa servir a la comunidad. Entonces, si tú sirves a tu comunidad, tú eres adulto. Si tú eres atendido por tu comunidad, eres niño. Entonces, para poder servir a tu comunidad, tú tienes que tener claro tu propósito, tu destino, y para eso viniste con una vibración, viniste con un superpoder, viniste con una capacidad. Una de cuatro piedritas, porque una piedrita puede ser la espiritual, pero aquí puede ser la piedrita física del cuerpo físico, la dimensión física, la dimensión espiritual. Entonces, con la dimensión física nos relacionamos en la tierra a través de las percepciones. Con la dimensión espiritual nos relacionamos con lo invisible, con el mundo que no podemos ver. Esa es con la dimensión espiritual. Ahora, tenemos otra dimensión que es la dimensión emocional y tenemos la dimensión mental o racional. Entonces, con la dimensión hay una piedrita que es la piedrita de las emociones, que es con la que me permite a mí crear y sostener vínculos de calidad. Es poder expresar equilibradamente y adecuadamente mis emociones básicas. Es poder transformar las emociones en sentimientos que generen vínculos sanos. Entonces, cuando yo tengo conciencia de todo esto y veo que también mi mente no es solamente para criticar y para juzgar, sino es una mente que sirve para captar información, para analizar la información, para guardar información, procesar información y proyectar información, entonces se vuelve una mente brillante. Y es una mente que cuando puede proyectar lo que yo quiero proyectar, a eso se le llama claridad mental. Que cuando yo escojo mis pensamientos y los pensamientos no me escogen a mí, a eso se le llama claridad, se le llama brillantez mental. Entonces, pues resulta que ahí, como le estaba echando el cuento, no se me olvida, este chamán, cuando nace un ser humano, dice, este ser, cuando se vaya a convertir en adulto para servir a su comunidad, esta es la piedrita que le va a servir para él mismo y para la comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque hay un ser que nació y se crió y se desarrolló y se entrenó en esa comunidad solamente para saber cuál es el destino de su comunidad, de las personas, de la naturaleza y cómo se encuentran, cómo se vinculan, cómo se conecta, todo desde las leyes de origen y desde la información que tiene el diseño perfecto de la vida. Cuando ojalá me pudiera escuchar por ahí un wow o algo así, porque a mí, yo lo digo, yo lo digo, wow. Y digo esto se los digo con acento, ¿por qué? Porque en mi caso, como yo no tuve ningún chamán, maestro y nada, me equivoqué en la carrera, di varios tumbos hasta que encontré la educación experiencial, los campamentos, el aire libre y dije, aquí es, y dejé la universidad por eso. Pero eso fue como doloroso, traumático para mí, para mi familia, el poder hacer ese cambio radical entre ser un ingeniero de polímeros, materiales polímeros, o poder ser un ingeniero y ser un facilitador y trabajar con personas en desarrollo humano, en equipos, en comunidades y organizaciones. Entonces, y además en un país donde no había una carrera para ser educador experiencial, para ser un enseñador a través de la experiencia. Entonces tuve que agarrar el camino más difícil, que era de encontrar mentores y maestros que me enseñaran a hacer eso. Porque no hay en Venezuela universidad de educación experiencial, que fue lo que dijo, lo que hizo que mi alma reconociera para allá es el camino mío. Una vez le pregunté por si tienen alguna duda, les voy a ir dando así, porque yo pregunté que qué es ese, cuál es ese destino. Y entonces me dijeron que el destino es eso que me hace voltear la mirada, porque el destino es lo que yo encuentro en el camino que me muestra el propósito. Y el propósito es, para tener una imagen, es como ese girasol que tiene que gira para buscar la fuente y para el girasol su fuente es el sol. Entonces, para mí esta imagen es importantísima y fue importantísima en su momento para aclarar lo que era el destino y mi propósito. Y es eso que me hizo voltear la mirada.
Eso que mi alma reconoció era bueno, bello, verdadero y significativo. Entonces, ¿cómo reconocer cuál es tu destino? ¿Hacia dónde va tu destino? ¿Y cuál es tu propósito? Eso que te hace voltear la mirada, que le pone la piel a uno de gallina, que le agua los ojos, que lo hace vibrar, que lo hace voltear. ¿Por qué? Porque es tu alma que está reconociendo algo que tiene orden, que tiene sentido y que es o bueno, o bello, o verdadero, o significativo. Bueno del corazón, bello del cuerpo, verdadero de la mente, significativo del alma. Entonces, cuando reconozco eso, entonces ya tengo un camino, tengo un sentido, tengo una dirección. Entonces, cuando se habla de qué es la salud como consecuencia del conocimiento y cumplimiento del destino, es vamos a ver cómo nos comunicamos con el cielo o cómo despertamos esa capacidad que tenemos nosotros intuitiva para poder conectarnos o reconectarnos con nuestra alma y que nuestra alma nos diga cuál es nuestro propósito. Entonces, eso ya está aquí adentro. Eso no está afuera. Ahora, hay seres, hay personas, seres humanos que tienen ese don, esa capacidad de decirle a uno, mira, es que tu talento es este, tu capacidad es esto, naciste con esto y no lo has visto. Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento, tanta depresión? Porque la mayoría de las personas vive con máscaras. ¿Qué quiere decir una máscara? Que si nací con la capacidad del corazón de primero y esa es mi piedrita, es mi superpoder y en mi familia, en mi comunidad, en mi educación me dijeron que tengo que ser una mente brillante, que tengo que entender todo muy bien, que tengo que ser estudioso, que tengo que ser académico, que tengo que sacar 20 puntos o 10 o A para ser alguien en la vida, pues dejo de ser yo, me convierto en alguien en la vida y me convierto en una copia estandarizada y ya no tengo destino. Perdí mi destino, perdí la posibilidad de tener destino y propósito. ¿Por qué? Porque ya alguien me escribió un guión y comienzo a ser el protagonista de una película y una historia que no ha sido escrita por mí. Y se me olvida que soy el actor y el actor es mi alma, que es el que sabe, que es el que sabe a dónde vamos. Y entonces me quedo con un personaje, me quedo con una máscara, me quedo con un maquillaje. ¿Y qué pasa? Que llegan momentos en la vida donde ya ese disfraz, donde ya ese personaje y esa máscara, no sé si entienden la frase de se nos empieza a ver las costuras, que somos una copia, ya nosotros mismos no nos aguantamos la copia que estamos siendo, ya no cabemos, y entonces ahí es donde empiezan las crisis. Entonces, las crisis son oportunidades para descubrir cuál es realmente mi llamado, el ananqué, el arete, que llamaban los griegos, para yo decir, ah, es para allá. Pero ¿qué pasa? Si yo no conozco el lenguaje de mi alma, no conozco el lenguaje de mi espíritu, que se manifiesta en mí como alma, entonces puede aparecer, pero mi mente académica, racional, occidental, moderna, sedentaria, urbana, profesional, va a decir, eso no existe. ¿Para qué te vas a dedicar a eso? ¿Para qué vas a perder el tiempo? Entonces, muy importante por ahí el trabajo de las máscaras. Entonces, por eso cuando trabajo con la personalidad, que es cómo somos, y con la identidad o con la esencia, que es quién somos realmente. Entonces, ¿cuál es el sujeto de la personalidad? El ego. ¿Cuál es el sujeto del alma? La conciencia. Entonces, ¿de qué se trata esto? De vivir una vida con conciencia y con ego, porque es que yo no dejo de ser yo de ser diferenciado. Venimos de la misma fuente, pero soy una manifestación diferenciada. Por lo tanto, tengo un yo y tengo una esencia. Entonces, soy yo y mi esencia. Ahora, ¿quién maneja mi vida y quién toma las decisiones? ¿Mi conciencia o mi ego? Entonces, ahí esa es una buena pregunta que yo me tuve que hacer en un momento. O sea, es si la maneja mi ego, tengo que seguir los estándares, las recetas, los indicadores del camino del éxito, de los que tienen éxito y dentro del inconsciente colectivo que me dice a mí, es que para allá que mira todo el mundo, para allá tengo que mirar y soy yo el que está mal porque no me está yendo bien. ¿No será que no me he puesto a cuestionar si realmente yo tengo que ir a donde va todo el mundo? ¿No será que me puedo preguntar qué es lo que realmente me hace a mí voltear la mirada?
es lo que realmente me nutre, en donde puedo estar y donde puedo captar mucha energía y transmitir esa energía, porque cuando estoy ahí, estoy en propósito y estoy en sentido y estoy en mi destino. Entonces, esto suena a locura lo que voy a decir, pero si tengo un propósito, tengo un sentido y tengo destino, que es mi alma, entonces el cuerpo, el corazón y la mente se alinean y dicen, trabajemos en equipo para que este propósito y para que esta vida tenga sentido. Entonces es más difícil enfermarse, es más difícil sufrir, es más difícil perderse. ¿Por qué? Porque tengo dirección. Entonces lo que tengo es que hacer una afinación diaria, tengo que afinar mi instrumento. ¿Y cuál es mi instrumento? Mi instrumento es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, que hacen un instrumento al servicio de quién? De mi alma. Entonces, el destino es eso que viene guardado, grabado en mi alma como propósito y que tengo un instrumento en esta vida, 60, 70, 80 o 90 años, que tiene una cantidad de respiraciones, otra locura que les voy a decir. Entonces, para la medicina china ya venimos con una cantidad de respiraciones para cumplir con ese propósito. Ya venimos con una cajita que dice usted va a tener tantas respiraciones para que cumpla su propósito. Entonces, para los chinos y los taoístas y los maestros era un gran negocio aprender los secretos de la respiración, porque si yo tengo una cantidad limitada de respiraciones y me las gasto corriendo sin que nadie me persiga, me la gasto estresándome y angustiándome por cosas que no están pasando ni que han pasado. Entonces, es un mal negocio perder respiraciones por rabias, por frustraciones, por enojos, por impotencia, por miedos que son psicológicos. ¿Por qué? Porque me hacen respirar. ¿Cuántas respiraciones me estoy gastando para cumplir mi propósito? Entonces, esto es una locura, pero eso es uno de los postulados de la medicina tradicional china. Bien, entonces ya tenemos aquí, entonces en este cuentico, en esto ya vemos que aquí hay algo maravilloso. El universo se divide en dos, arriba y abajo, en las polaridades. El ser humano puede unir el cielo y la tierra. Del cielo viene la información ordenada para que mi vida tenga sentido y propósito. Y de la tierra viene lo material que me alimenta de la tierra y donde puedo moverme, donde puedo manifestarme materialmente. Y lo que hace que eso sea posible es la conciencia humana. Es porque ser hombre, ser humano, no significa solamente ser hombre y ser humano, sino es ser consciente. ¿Por qué? Porque es que somos lo que nos diferencia de una planta es la autoconciencia. La autoconciencia es saber quién soy, cómo soy, en dónde estoy, en qué momento estoy y para qué estoy. Entonces, ser consciente es poder responderme esas 5 preguntas en todo momento. Entonces, ¿cuánto sé de quién soy? ¿Cuánto sé de cómo soy? ¿Cuánto sé de en qué espacio estoy? ¿Cuánto sé del momento en el que estoy? ¿Cuánto sé de para qué estoy? Entonces, si yo tengo claridad, tengo conciencia de las respuestas de esa pregunta en todo momento, entonces mi vida tiene sentido y propósito. Porque estamos hablando de que la conciencia es la manifestación del alma y en el alma es donde está guardado el destino y el propósito. Entonces vale la pena hacer o invertir en el tiempo. ¿Para qué? Para ampliar mi conciencia, para que esa conciencia sea quien guía mi camino, de donde yo pueda tomar las decisiones más conscientemente, con más conexión, con más vínculos y que tenga una vida llena de propósito, llena de sentido, porque para la medicina tradicional china, y decía Misikun, una vez que le preguntamos, ¿qué es la vida? La vida es un flujo abundante y con significado de energía. La vida es un flujo abundante con sentido y significado. Entonces, para vivir necesito mucha energía, de mucha calidad y que tenga propósito. Entonces, cuando tenemos mucha energía de mucha calidad y nuestra vida tiene propósito, nuestra vida es una vida plena. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Las 3 personas que tengo aquí me encantan. Yo espero que los demás también tengan esas sonrisas y esas caras que estoy viendo que me aumentan las ganas de seguir compartiéndoles y quisiera compartir. ¡Ay! Muchas gracias Julieta y Edna que también se animaron a mostrarse. Entonces es que me encantan sus caras y sus sonrisas. A mí eso me alimenta mucho. Como se dan cuenta, la piedrita mía es la piedrita del corazón.
Entonces, pues para mí es importante los vínculos, las relaciones, para mí es importante la armonía, para mí es importante el contacto, para mí es importante el saber que estás bien. Para mí eso me mueve. Entonces trabajo no solamente esto, sino trabajo en las relaciones y vínculos significativos de los seres humanos. Cómo volvemos a tener conciencia humana en el trabajo, en la familia, en la pareja, en las relaciones con nuestras mascotas, con las plantas, con todo. Entonces, la empatía, y además a mí me tocó por el camino difícil, que es ser una persona altamente empática y sensible. Entonces, pues cuando aprendí en este camino, pues ese era mi dragón. Y si yo no descubría cuál era mi piedrita, y ese dragón me iba a matar. Así como en la película Avatar. Entonces, en la película Avatar le pregunta a Jake, ¿cómo sé yo cuál es mi dragón? Entonces le contestan, muy fácil, porque él te va a querer matar. O sea, sí, a mí me tocó cuando dije, ¿cuál es mi superpoder? Ese que te ha buscado matar toda la vida, que tienes que montarlo y que tienes que conectarte y que tienes que domarlo y que tienes que abrazarlo y hacerlo tuyo. Y en mi caso eran las emociones. Y tenía Ahí una puedo hacer una gran... pregunta. Ajá, pregunta pues. Porque Pablo me dijo, ¿tenés preguntas? Y en sí estaba pensando justo en la película Avatar, porque ahora ya vimos la tercera, falta la cuarta, que cada una de las personas están relacionadas con un elemento. Y se nota que el chamán, o sea, cada una de las piedritas están relacionadas con los elementos, las emociones y eso. Y vos decís esto, me respondiste una parte. ¿Nuestra habilidad está relacionada entonces con nuestro mayor miedo o no? ¿En domar ese mayor miedo, en enfrentar ese mayor miedo una vez superado? Pero no es por miedo. Es el ejemplo, Lucecita, no es porque le tenga miedo, es porque tengo tanta capacidad en esa dimensión que cuando yo no la conozco, cuando soy inconsciente, cuando soy ignorante de esa capacidad, se vuelven contra mí. Ejemplo, si yo no conozco la capacidad emocional y yo tengo una capacidad de recibir información emocional de las personas, que tengo una capacidad de guardar información emocional y que tengo la capacidad de transmitir información emocional, y si yo no sé eso, imagínate cuánto me cargaba yo de las emociones, de los sentimientos, de lo que estaban pasando otras personas que se manifestaban en dolores físicos. Entonces no es que le tenía miedo. Cuando hablo de dragón es, yo me quería aislar, quería beber, quería fumar, quería bailar, o sea, quería huir todo el tiempo porque no que sentía tanto, por eso le llamaba, por eso el dragón era lo que me podía destruir. Porque al no conocerlo y no saber para qué tengo este instrumento, entonces, si vieron la película Tierra de Osos, a mí me tocó el oso del amor y yo decía, yo quiero ser un águila, yo quiero ser un tigre, yo quiero ser un león, yo quiero ser, y resulta que me toca el amor y me toca el cariño y me toca el afecto y me toca la compasión, entonces me querían morir. Sea, porque yo cuando me enteré de mi piedrita y cuando descubrí cuál era mi piedrita, o sea, yo estaba esperando que me dieran o ser un guerrero, o ser un gran mago, o ser no sé, un estratega, ¿no? Entonces me tocó fue el del corazón. Así como que me tocó, pero esa fue la actitud que tenía en ese momento. Entonces lo negué, lo dudé, después me dio curiosidad y después ahí sí como que dije, wow, me empecé a meter por todo el mundo de las constelaciones familiares, terapia sistémica, sanar traumas, heridas y empecé a trabajar con gente y a ver y se abrían unos procesos bellísimos que yo decía, ¿de dónde sale todo esto? ¿Y cómo se ordena? Pues tenía esa capacidad y siempre la tuve. Pero al no conocerla, por eso es lo que llamo se convierte en un dragón. Se convierte en una bestia que va en contra de nosotros. Entonces no es que ni tenía miedo, no, lo que no quería era ni saber nada de eso, pero porque no tenía nombre para mí. Para mí yo no sabía qué me estaba pasando. Entonces mi ignorancia, mi inconsciencia o sea, hizo que eso que es hoy en día una virtud, un talento, o mejor dicho, que era una capacidad, que esa capacidad cuando la conocí, la empecé a trabajar y a desarrollar, se convirtió en talento. Y hoy en día ya no es talento, hoy en día es fortaleza. La diferencia entre talento y fortaleza es que la fortaleza es predecible, la fortaleza es constante, ya está cristalizado, el talento es que de vez en cuando aparece y soy bueno para eso y es chévere, tengo el talento, pero la fortaleza ya está cristalizado, ya está incorporado. Ya no, ya es, en términos más académicos, sería ya soy inconscientemente hábil, ya tengo la destreza incorporada. Bien, entonces, pero para eso, por eso hablo de el dragón como
tener una capacidad que no sabes manejar y que te puede volver loco. Igual le puede pasar a una persona que nació con la capacidad del cuerpo físico. Si nació con la capacidad del cuerpo físico, tiene que estar haciendo algo todo el tiempo. Y si no tiene la posibilidad de usar su cuerpo físico como herramienta para cumplir su destino y su propósito, y está sentado en una computadora escribiendo, 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 algo tiene que hacer para llenarse de inputs perceptivos, o ver pornografía, o ver algo, o comer, o estar haciendo, o pararse, o rascarse, o ir al baño, tomar. ¿Por qué? Porque necesito información perceptiva. Pero si descubro que mi capacidad y mi gran talento es el cuerpo físico, capaz y me meto en un trabajo como ser cocinero, que necesito estar pendiente de lo que huele, lo que sabe, de las temperaturas, del olor, de las formas, del sabor. Entonces tengo mi cuerpo físico al servicio y te puedo desarrollar el talento y la fortaleza para que mi cuerpo físico, en vez de estar sentado detrás de una computadora, que me pica, que me rasca, que quiero tomar, me quiero salir a fumar, quiero hacer todo. Entonces, ¿por qué? Porque necesito inputs perceptivos. Y cuando empiezo a usar mi cuerpo porque no conozco que es mi capacidad, que es mi potencial, entonces porque escogí una carrera o algo que tengo que estar sentado detrás de una computadora, entonces yo mismo me estoy inhibiendo, entonces ya perdí mi posibilidad de tener destino, de tener propósito. ¿Se entiende? O está muy, no sé si, Lucecita, si te sirvió la respuesta. Sí, se entendió. Acá te preguntan también, dice, ¿cómo podríamos saber cuál es nuestra piedra y si recomendás algún libro respecto a las piedritas? Nos quedamos con las piedritas todos. Miren, sí, es que es interesantísimo y lo voy a responder. O sea, acuérdense que esta conferencia se llama acerca del Qigong y los tres tesoros. Pero ya voy a responder lo de las piedritas. Pero los tres tesoros, ¿cuáles son? El tesoro, el cuerpo energético que me faltaba, dimensión energía, es el centro, ¿verdad? Entonces, el centro requiere de tres, o sea, mejor dicho, el centro que es la dimensión energética humana, porque para que sepa, por lo menos para que no se me pase y digamos, dije que eran los tres tesoros. Pues los tres tesoros vienen de las tres grandes poderes. Y los tres grandes poderes son el poder del cielo, el poder humano, entonces esto es cielo, humano y el poder de la tierra. Entonces, las tres grandes fuentes de energía son el cielo, lo humano y la tierra. Bien, entonces ya esos son los tres tesoros. Después respondo las preguntas que tengan que ver con los tres tesoros. Voy a ir entonces con el tema, me encanta la sonrisa de Jime o de Jime. Se lo está gozando, me gusta. Entonces, las piedritas que son o cómo las descubro. Esta otra locura, yo les voy a contar puras cosas locas, locas para nuestro paradigma. Resulta que hay un arte que se llama la fisionómica, la fisionomía. Fisio, naturaleza. Nomus, catalogación de la naturaleza. Entonces, este es un arte clásico ancestral que muchas culturas lo manejaban y es la capacidad de ver el destino, quiere decir, de ver el destino, la naturaleza de la persona con la que nació a través del rostro. Entonces, esto no se hace por test, no se hace o sea, es muy difícil hacerlo por test. Entonces, aunque está en todas las culturas, norte, sur, entonces pudiéramos hablar de que esto es norte, sur, este y oeste. Podemos hablar de personas norte, personas sur, personas este, personas oeste. O podemos hablar de personas primavera, de personas verano, de personas invierno, de personas otoño. ¿Por qué? Porque esas son como las naturalezas y de ahí viene, entonces todo es una relación con el cosmos, con la naturaleza y se manifiesta tanto en el tiempo como en el espacio. En el tiempo, las cuatro estaciones. En el espacio, las cuatro direcciones. Entonces, si yo comienzo a ver cuáles son las cualidades y las calidades, por ejemplo, de la primavera, entonces yo sé que la primavera es el momento donde nace, donde la semilla se tiene que romper a sí misma. Apareció la información, calidez, un poquito de calor y agüita que se está derritiendo la nieve. Pongámonos que estamos sobre los trópicos y entonces hay nieve, para entenderlo mejor.
Entonces, porque los que estamos aquí como cercanos al Ecuador que no tenemos las estaciones, pues nos cuesta más entender esto. Pero imaginemos que que hay nieve. Entonces viene la primavera, se empieza a derretir la nieve, comienza a aflojar la tierra y las semillas que están dentro de la tierra les aparece también la luz ultravioleta, de que es la información, la luz que viene del sol, aparece, entra y le da la información a a la semilla, es momento de nacer. Y entonces comienza la semilla a multiplicarse internamente. ¿Y qué tiene que hacer? Romperse a sí mismo. Se tiene que romper. Entonces ya sabemos que la calidad de una persona tipo primavera es una persona que le es fácil romper de adentro hacia afuera. O sea, es una persona que no tolera límites y que tiene que romper lo que lo limita. Entonces sus dragones que son romper sus limitaciones, romper lo impuesto de sí mismo interiormente, para luego ¿qué? Tener la fuerza para poder luchar. Miren, miren, es que uno ve la semillita y uno, cuando uno ve un roble, uno dice, qué roble tan grande, qué maravilla, qué fuerte. No, la fuerza la tiene que tener es la semillita, que se rompe a sí misma y que tiene que luchar contra la fuerza de gravedad, contra la tierra, contra las piedras para poder brotar. Uno ve el brote y lo ve chiquitico, pero ¿qué fuerza ha tenido para poder brotar? Entonces, una persona primavera es una persona que tiene mucha fuerza para brotar, para emerger, para nacer. Por lo tanto, es una persona que ayuda en los inicios, que es bueno para arrancar y empujar. Entonces, claro, esa es la naturaleza del corazón, esa es la naturaleza emocional, que viene de adentro hacia afuera y que se manifiesta como conductas y comportamientos cuando la conozco. Entonces, ahí no hay emociones negativas ni positivas. Porque ¿cuál es la emoción que se parece más a eso? Al romper, la rabia. Pero la rabia, su sentido es romper, establecer límites, porque tampoco quiero que entren a mí. Necesito que establecer límites y también puedo poner, pues puedo romper lo que me limita y superar los obstáculos y para eso necesito la calidad de esa energía emocional, se llama rabia. Es una maravilla la rabia cuando es para romper lo que me está limitando, para sobreponerme a los obstáculos, necesito rabia. Y disculpen, no estoy bravo, pero es que me encanta porque es que es dignificar la rabia. Porque no solamente, no tanto a los hombres, pero a las mujeres le dijeron, no tengan rabia porque calladitas se ven más bonitas. No pongan límites, no superen los límites establecidos, no se salquen la taranquera, cállense. Entonces, ¿qué les pasó a muchas mujeres? Tuvieron que ponerle una máscara a la rabia. Entonces la niña, cuando lloraba porque le agarraron los juguetes, los hermanitos o lo que sea, y esa niña cuando se ponía brava y se molestaba, le decían, eso es por tu culpa. Entonces la rabia se convirtió en culpa y ¿qué pasaba? La niña comenzaba a llorar. Entonces, cuando lloraba, aparecía el cariño. Entonces, ¿qué hizo? Ahora, cuando siente rabia, llora. ¿Por qué? Porque tiene una máscara y no sabe expresar la rabia, no sabe para qué es. Por ejemplo, entonces, la rabia es una maravilla cuando uno tiene el sentido y el conocimiento de lo que es la rabia. Pero por ahí va. O sea, les quería dar este ejemplo porque yo creo que ya vamos a llegar casi a la hora. Pero entonces cada emoción tiene un sentido, tiene una simbología que cuando aparece me permite a mí tomar conciencia y decir, ¿por qué siento esta rabia? ¿Qué me están limitando? ¿Qué me limita interiormente? ¿Qué límites tengo por fuera? ¿A quién no le estoy poniendo límites? Y entonces la rabia me lleva a la justicia, hasta aquí, esto para allá y esto para acá. Entonces, pero también a los hombres, voy a hablar aquí también qué nos pasó a los hombres. Los hombres cuando teníamos tristeza o cuando llorábamos, pues nos decían que los hombres no lloran, que éramos unas mujercitas o qué sé yo, cualquier cantidad de cosas, entonces pues no éramos aceptados. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer los hombres? Lo contrario, porque cuando nos molestábamos y tenían que decían, se parece al abuelo, ese sí salió con carácter, mira cómo es de fuerte. Entonces, por condicionamiento vicario, a las niñas le aplaudían la tristeza y a los varones les aplauden la rabia. Entonces, cuando los varones, muchos hombres, y te estoy hablando de un tema cercano, murió una tía y llegó un tío que no sabía expresar tristeza y lo que llegó fue peleando con médicos, con doctores, con la familia. Y yo le decía, tío, mi tía se fue. Y pasó mucho rato, pasaron 2 días, hasta que con una botella de whisky fue que él se dio cuenta que mi tía se había muerto, para poder aceptar que había una pérdida. Me van siguiendo con este cuentico, entonces bueno, voy para atrás para que no nos pongamos ni tristes ni bravos.
Entonces, la persona que es tipo primavera tiene esa capacidad emocional, tiene la capacidad del corazón, tiene la capacidad no solamente, porque es que pareciera que cuando decimos corazón, que fue por lo que yo dije, yo no quiero ser corazón, es que pareciera que fuéramos como, hay una actriz venezolana que se llama Lupita Ferrer, entonces es toda dramática, ¿no? Entonces como la sensiblería, como llorar todo el tiempo, no. Ser una persona emocional, una persona corazón, es una persona que puede transmitir adecuadamente la emoción de acuerdo a la circunstancia, que puede transmitir la emoción con la fuerza y la intensidad necesaria y que puede transmitir y expresar esa emoción por el tiempo necesario y adecuado. Entonces, eso es lo básico que sabes que puede hacer. Ojo, esto no es que se nace con eso, se nace con esa capacidad, con ese potencial. Y si yo lo aprendo, entonces puedo trabajar como yo trabajo en negociaciones, en diálogos de paz, con sindicatos, con problemas severos, o en comunidades, o con familias. ¿Por qué? Porque pues, puedo transmitir eso, puedo trabajar eso, puedo entrenar en eso. Ahora, ¿cómo sería la persona como no hay, como esto lo hago yo también en asesorías y, pues trabajo cuando hago coaching o hago mentoría, pues yo pues, aprendí esto para qué? Porque yo no le enseño a las personas que sean como yo, pero si yo sé que ya esa persona puedo ver cuál es su inclinación, cuál es su superpoder, pues lo voy a guiar y voy a trabajar con esa persona, lo voy a coachar para que se parezca a ella y no se parezca a mí, que para mí es uno de los grandes errores que cometemos en la educación, que se comete en el coaching, y es a todo el mismo con el mismo filtro, con la misma receta. Entonces, esto, como dicen mis amigos colombianos, puede pisar callos, pero es que las recetas le sirven a una masa crítica y hay gente que se queda por fuera. Hay gente que le sirve pararse a las 5 de la mañana y tomar batidos verdes todos los días. Hay gente que le sirve correr maratones. Pero si yo creo que para estar sano tengo que correr maratones, tengo que tomar jugo verde, tengo que pararme a las 5 de la mañana, tengo que meditar una hora, y ninguno de esos está dentro de mi superpoder, lo que estoy es gastando energía. Estoy gastando respiraciones del cofrecito para cumplir mi propósito. ¿Sí ven? Yo soy como los taitas que voy para atrás y para adelante, ¿no? Estoy tejiendo, pero es que tiene, o sea, este es el sentido. Entonces, ¿el negocio cuál es? En vez de ponernos a hacer cosas sin saber, descubrir quiénes somos. Descubrir nuestra esencia para saber por dónde va nuestro camino. Ya voy, Lucecita, avísame cuando me queden 10 minutos para las preguntas, porque no nos va a dar tiempo mucho, pero esto está, yo siento que esto está bueno. No, no, estamos bien, estamos bien. Ok, entonces, ¿cómo son las personas? Si esta es la persona tipo primavera, tipo emocional, tipo corazón, tipo ya sabemos que son así. Entonces, ¿qué les importa a esas personas? Los vínculos. Entonces, ¿dónde vive el corazón? Vive en los vínculos, en las relaciones, vive en la comunidad, vive en la celebración colectiva, vive en la compersión. ¿Qué es compersión? Compartir la alegría del otro, compartir la alegría y la satisfacción por el éxito del otro. Eso es compersión. Entonces, no sé si tuvieron alguna tía, alguna abuelita, alguna mamá de esas que se alegran más que uno por los éxitos de uno que uno mismo. Son maestras de la compersión. Entonces, volvamos, entonces una persona corazón, pues es una persona compersiva, no sé si existe ese verbo. Entonces, ese es el corazón. Ahora, si del corazón nos vamos al cuerpo, que el cuerpo representa el verano, representa el sur, el cuerpo ya nació, ya floreció, ya atrajo la florecita, ¿verdad? La plantica. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Después de la flor, se tiene que reproducir porque la flor es la seducción. Entonces el cuerpo seduce, el cuerpo atrae. ¿Para qué? Para que haya una polinización cruzada, para que haya fecundidad. Y entonces, ¿qué viene? Viene la fruta, viene el fruto que tiene colores exuberantes, que tiene belleza, que tiene brillo, que tiene olores. Es lo más perceptivo que hay. Entonces, el cuerpo físico, las personas tipo cuerpo físico, tipo sur, tipo verano, entonces son perceptivas. Entonces, no solamente captan información perceptiva, la guardan y la transmiten, sino además proyectan información perceptiva. Son unos cuerpos que se ven perfectos, pero no es porque lo buscan, es que tienen capacidad natural para esculpir el cuerpo y tienen una inclinación natural por lo que llaman estilo.
por las proporciones y las relaciones, por la belleza. Entonces, ¿qué les inspira? Vivir muy bien. Entonces, no es por un tema, obviamente hay trampas, ¿no? Pero es que lo que los llena, tener un carro de lujo, verse bien vestidos, que la casa se vea bonita y ordenada, que huela todo bien, que todo tenga orden y que se vea bello. Por eso buscan lo bello. Ahora, ¿cuál es la desviación del verano, de las personas tipo verano o tipo sur, que son las personas del cuerpo? La pérdida del camino es la vanidad. Así como la pérdida del camino de las personas que son corazón es la fama, porque las personas, si soy bueno para generar vínculos y relaciones, pues también me puedo identificar con la fama, quiere decir, yo soy en relación con la cantidad de likes que tengo y de seguidores que tengo. Entonces, esa es la trampa. La trampa es la fama para los tipo corazón y la trampa de los tipo cuerpo es la vanidad. No aceptar la belleza en las diferentes manifestaciones, en las diferentes etapas de vida. Un niño, entonces, cuando no aceptamos eso, vivimos en una sociedad donde la belleza es, por ejemplo, en la mujer, la belleza es el rango de la mujer entre los 18, 23 años, o un poquito menos, ponte 16, 17 y 23 años. Entonces, eso se vuelve el estándar de belleza. Entonces, las niñas que tienen menos de 17 se tienen que poner cosas para verse dentro de ese rango. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que eso es la belleza. Y cuando lo dicen mucho se convierte en una verdad, ¿no? Y la gente que tiene después de 25 y que se va alejando de eso, entonces se tiene que quitar cosas para volver a la belleza. Entonces, no vivimos, no todos, no ustedes, pero muchas personas viven en vanidad. ¿Y vanidad qué es? Quedarme apegado e identificado con una partecita de lo que es la belleza del ser humano. Es lindo, ¿verdad? Verlo así. Entonces, en cada etapa de la vida hay belleza. Yo recuerdo a mi abuelita y verle las arrugas y yo como niño casi que le metía los dedos y le decía abuelita, pero la veía bella y hermosa con sus arrugas y con su pelo blanco. Tengo una imagen hermosa que es verla a los ojos. O sea, yo crecí con ella y yo me acuerdo que yo fui viendo cómo los ojos se le fueron aclarando. Y para mí eso era bello. Y sentarme con ella y sentir su calidez y su abrazo y su bendición, eso es bello. Afortunadamente mi abuelita, que era analfabeta, pues no le paraba, como se dice en Venezuela, no le paraba bolas a cómo se veía, ni a cómo se vestía, ni le interesaban muchas otras cosas para poder sostener a la familia, como cocinar, por ejemplo. Pero bueno, no me voy a meter por ahí, no vamos a meter más. Entonces, cuerpo físico, lo bello, la trampa, la vanidad, pero son realizadores. Entonces, a las personas de cuerpo físico que son perceptivas, son realizadoras, son tipo guerreros. Entonces, estos son tipo cantores, tipo artistas, tipo poetas. Y estos, pero tipo poetas, también pueden ser tipo William Wallace en Braveheart, ¿no? Cuando dan los discursos que mueven a las personas, tipo Martin Luther King, que dan un discurso y mueven y convierte el sueño de uno, lo convierte en sueño de muchos. Son como el flautista de Hamelin. Eso es una persona tipo primavera. Ahora, una persona tipo verano es una persona realizadora, es una persona de aquí y ahora. Eso no es para luego. Entonces, a este lo puede motivar, inspirar la pertenencia, los vínculos, ser parte de algo bonito, de una buena comunidad. Pero este le inspira lo que voy a ganar, sí, a cambio de qué. Entonces son por misiones. Entonces, si yo quiero, entonces una persona tipo cuerpo, entonces, claro, si yo juzgo desde aquí a una persona de aquí, está malo. Entonces vivimos así, ¿no? Sin saber, juzgamos según nosotros, inconscientemente, quién está bien y quién está mal. Entonces, esta persona es realizadora, ejecutora, tiene el arquetipo del guerrero. Este tiene el arquetipo del poeta, vamos a llamarlo así, o del motivador. Ahora, ¿cómo son las personas tipo otoño? Las personas tipo otoño son personas, ¿cómo es después que pasó la fruta, que se cayó la fruta o se comieron la fruta?
Entonces, ¿qué viene en el otoño? Viene la semillación. ¿Qué queda? La semilla. Pero pasan dos cosas en el otoño. Queda la semilla como parte después del verano. Entonces la semilla es símbolo del otoño. Y queda otra cosa, que es el árbol se tiene que empezar a despedir de lo que no le sirve para quedarse con lo esencial. Entonces, el árbol hace si es un árbol que va a sobrevivir el invierno, dice, esta rama no me sirve, chao, estas hojas no me sirven, chao, tengo que deshojarme, tengo que soltar y quedarme con lo esencial. Entonces, las personas tipo otoño, son personas que no les cuesta tomar decisiones drásticas. Son buenos tomadores de decisiones cuando están en buena lid, cuando son conscientes, saben de lo que se tienen que deshacer, de lo que tienen que dejar, de lo que tienen que cortar, de lo que tienen que quitar. ¿Por qué? Porque están pensando en cómo vamos a sostenernos para el futuro. ¿Con qué es lo mínimo que nos tenemos que quedar para sobrevivir el invierno, donde muchos van a morir para quedarnos nosotros? Yo tengo dos cosas. Asegurarme de que toda mi energía se quede en mi tronco. Entonces tengo que cuidar todos mis recursos, saberlos administrar para poder pasar la nevada. Y dos, si no llego a pasar, tengo que guardar toda la información de mi origen, de mi identidad y de mi destino en un cofrecito sagrado que se llama la semilla. Una belleza, ¿verdad, Jiménez? Una belleza. Entonces, estas personas atesoran y pueden estructurar, guardar. Entonces, son las que tienen ese conocimiento, las que tienen esa incapacidad de guardar datos, de captar datos, de guardar datos y de transmitir datos para proyectar. ¿Cuánto tenemos ahorita? Si queremos pasar esto, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto hay que producir? Entonces, son mentes brillantes que les permite hacer estrategas, que les permite planificar, que les permite ordenar, que les permite optimizar, que les permite establecer procesos, optimizar procesos. Entonces, son maravillosos como gerentes, como directores, como estrategas, tomadores de decisiones, como le llaman. ¿Por qué? Pero ¿por qué pueden tomar decisiones? No es que no les tiemble el pulso, es que su mente, su capacidad racional les permite proyectar a mediano y largo plazo lo que está pasando ahorita y desde ahí toman las decisiones, aunque no sean, porque ellos no viven en el vínculo, no viven en el aquí y en el ahora, sino viven en el pasado y en el futuro. Su mente viaja al pasado y viaja al futuro. Entonces busca información en el pasado, la guarda, la procesa y la proyecta al futuro. Entonces, pero ¿cuál es una de las trampas de la mente? Así como dijimos, si esa es la posibilidad, como la mente puede estudiar, analizar y separar las partes, puede crear y construir, puede diseñar y puede reproducir, la trampa es la acumulación. Y esa acumulación manifestada como dinero. Entonces, la gran trampa de la mente es la identificación con el dinero o con la fortuna. Entonces tenemos fama, fortuna, vanidad. Son como los tres grandes desvíos que nos hacen perder energía, destino y propósito. Bien, ¿cómo son las personas tipo invierno? De las personas tipo invierno son personas intuitivas. ¿Con qué pasa en el invierno? Todo se muere. ¿Y qué significa? Es un estado latente de transformación en donde aparece el miedo, porque no sé si voy a poder sobrevivir, si voy a poder atravesar esta etapa de la vida. Entonces, la persona que tiene esa capacidad de atravesar lo difícil, vamos a llamarle la muerte arquetípica, la noche oscura del alma, poder habitarla y estar ahí, ¿es por qué? Porque tiene una capacidad de conexión, tiene una capacidad intuitiva que le permite ver y saber qué es lo que va a pasar y de eso se convierte en fe o eso se convierte en fe. Entonces son personas que tienen, la persona con fe, que transmiten la fe como don, como capacidad, porque es, la fe está basada en una certeza intuitiva de algo que va a pasar con toda certeza, pero que no tiene registro en la mente. O sea, no tengo datos racionales que me permitan tener fe. Entonces, la confianza viene de datos racionales históricos. Eso es confianza. Pero la fe es una certeza intuitiva de que sé lo que va a pasar.
como le pasó a Lucecita, de que con toda la fe, con toda la certeza intuitiva, vamos a hacer este congreso y va a salir. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad, tiene esa fe y esa conexión, y ese, va a salir. Bien, buena pregunta de si se puede transitar las cuatro estaciones y voy para allá. Entonces, estas personas pues tienen el arquetipo como de mago, como de chamán, pero ¿por qué? Porque nos ayudan también a dar esos saltos de fe, de darnos la indicación. Entonces, hay buenos, por ejemplo, carreras como son personas consultores que ayudan a ver insights en los mercados o que más nadie ve, pero trabajan solos, porque son como el mago Merlín que asesora al rey Arturo. Entonces, el mago Merlín no trabaja, no se sienta en la mesa redonda. Cuando el rey Arturo quiere hablar con el mago Merlín, quiere su consejo, entonces el rey Arturo sale de la mesa redonda, agarra, se va para el bosque, se mete en la cueva de Merlín y le pregunta. ¿Y Merlín qué le dice? Es que estás mirando para donde no es. No se trata de lo que estás haciendo, se trata de para dónde, de cuál es la dirección. Entonces le da un nuevo sentido y se va Arturo feliz. Ya listo, cumplió su misión Merlín, el mago. Entonces no es intuitivo y lo que te dice es, la intuición dice, es para allá, o es para allá, o es para allá, es como el propósito, te da un sentido. Ahora, ¿cuál es la trampa en la que pueden caer las personas de eso? Dominar el destino de otros. Entonces pueden generar miedo en otros y dependencia. Entonces estas personas que se hacen dependientes ¿por qué? Porque tengo dominio y poder sobre el otro, porque si yo sé el destino, si yo sé lo que te va a pasar, o he tenido esa certeza varias veces, el otro puede sentir miedo de no preguntar y se apega, ¿no? Se hace dependiente. Entonces, yo siempre le digo a las personas, oye, que sea tu corazón el que siga a un maestro y no tu miedo. Y ojalá que ese maestro te enseñe a escuchar a tu alma para que tu alma sea el que te muestre para dónde es tu destino y cuál es tu propósito. Así aprendí yo y eso es lo que me gustaría dejarles. Entonces muchas veces le damos el lugar de nuestra alma a un maestro que tiene esa capacidad o a una maestra y perdemos la posibilidad en esta vida de cultivar lo que nos hace únicos y diferenciales como seres humanos, que es nuestra conciencia. Y la conciencia como manifestación del alma. Entonces, qué bueno poder tener a magos, a poetas, a guerreros y a sabios que nos permitan inspirarnos y además saber que podemos vivir en sinergia, podemos vivir en armonía y que no tenemos que saber todo, ¿verdad? Entonces, sí transitamos por las cuatro. De hecho, todos los seres humanos tenemos estas cinco dimensiones, pero ¿qué tenemos? Una más que otra desarrollada. Entonces, hay personas que son mucho más primavera y después de la primavera, hay personas que son primavera, otoño, invierno, verano. Entonces hay diferentes combinaciones. Entonces lo que hay son rangos con una configuración donde tengo más o menos. Entonces si yo conozco eso, digo, oye, si mi configuración es en primavera, verano, invierno, otoño. Si esa es mi configuración, ¿qué tal si yo comienzo a vivir mi vida de acuerdo a mis talentos, a mis capacidades, a mis fortalezas, y entonces pongo al servicio mío y de los demás esa fortaleza para que mi destino se desenvuelva, para tener una vida con propósito y con sentido, porque estoy usando las herramientas con las que nací para cumplir con mi propósito? Entonces me voy a gastar menos las respiraciones, voy a durar más, voy a ser más feliz yo y voy a ser más feliz a las personas que tengo alrededor. ¿Dónde comienza el negocio? Conociéndome a mí mismo. Punto. O sea, el punto no. Eso ya es largo, ¿no? Pero entonces, ¿qué necesito? ¿O qué necesito no? ¿Por qué les conté todo esto? Porque cuando yo practico Qigong, Qigong me da la posibilidad de tener conciencia y enfocar mi atención en qué respiro, en cómo captar la información del cosmos, la información ordenada que tiene la información, porque cuando trabajo con la conciencia, conscientemente enfoco mi atención en la respiración y tengo los secretos de la respiración y cómo acceder a la energía cósmica a través de la respiración, me estoy ordenando y estoy reconectándome con mi propia alma, con mi conciencia a través de la energía que viene del cosmos. Entonces la energía es el vehículo del universo para volver a dar la información
al ser humano de su sentido de vida y de su propósito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace eso? Experimentándolo y viviéndolo. O sea, yo le estoy contando de lo que es el Qigong. O la línea en la que yo trabajo, lo que a mí me transmitieron, donde yo me inicié, como primero fui iniciado y después donde me convertí me dieron la bendición como instructor y por eso algunos me llaman Sifu. Entonces, cuando hago Qigong, aprendo a cultivar energía del cielo, que no únicamente, pero la manera más simple, directa y efectiva, más zen de cultivar energía del cielo es a través de la respiración consciente. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Qué respiro y cómo respiro? ¿Qué significa qué respiro? ¿Qué es la respiración para mí? Porque si yo, cuando hago Qigong, respiro aire, no estoy haciendo Qigong. Entonces, la calidad de la conciencia determina la calidad de la materia con la que interactúa. Entonces, el Qigong me permite aumentar la calidad de mi conciencia en términos de lo que es energía cósmica, mi relación con el cosmos, para poder usar la respiración como vehículo que me conecta con ese cosmos para recibir la información ordenada a través de la energía con el mensajero que es la respiración, para que esa información entre en mi cuerpo físico, para que me dé salud, en mi cuerpo emocional para que me dé equilibrio emocional, en mi cuerpo mental para que me dé claridad mental y en mi cuerpo espiritual para que me dé conexión espiritual. Ese es el negocio del Qigong. Ahora, como hablamos de tres tesoros, entonces hay tres tesoros que es espíritu. Entonces, el espíritu está representado por el cielo, que es lo que decía el flyer. Espíritu, y tenemos entonces, aquí tenemos esencia. Tenemos la esencia que es la materia, tenemos el espíritu que viene del cielo, esencia, la material, el cuerpo físico, el movimiento. Eso es, lo físico es la esencia, lo espiritual, el alma, ¿verdad? Y tenemos la energía, que es lo que conecta el espíritu con la esencia. Entonces, estos tres son los tres tesoros, el espíritu, la energía y la esencia. Entonces, en la cultura china clásica, en las escuelas clásicas, para que un arte sea arte, tiene que tener espíritu, contexto, conciencia, ¿verdad? Porque no se limita solamente como algo etéreo, no, tengo conciencia, tengo contexto de qué es lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, quién soy, en dónde estoy, en qué momento estoy y para qué estoy. Entonces, eso es lo que aprendo para cultivar la energía vital, para cultivar el chi, que es energía vital. Yo tengo el contexto. Luego, tengo la esencia, movimientos que se repiten, que articulan la geometría sagrada, que representa la magna mater, la materia, la geometría perfecta que tiene la capacidad de recibir la información que viene del cosmos para darle vida, para darle sentido a esta vida que tenemos. Bien, entonces, los tres tesoros, espíritu, esencia y energía. Y la energía se manifiesta ¿cómo? A través de la respiración. Entonces, el vehículo para el cultivo de la energía es a través de la respiración. Entonces, cuando practicamos Qigong o para la práctica del Qigong, la iniciación requiere de que, comprender no es entender, comprender es de qué soy parte y de qué es parte el universo, de qué es parte la vida, qué es eso, para yo poder saber cómo es la energía cósmica y poder acceder a ella a través de mi conciencia y a través de mi respiración para que esa energía se manifieste en mi cuerpo físico, mi capacidad de realización, mi cuerpo emocional, mi capacidad de vínculos, en mi cuerpo mental, mi capacidad de proyección y en mi cuerpo espiritual, mi capacidad espiritual, de conexión espiritual. Y cuando hago eso, entonces puedo vivir una vida con más bondad, con más belleza, con más verdad y con más significado. Entonces, esa es la magia y los secretos de los tres tesoros que les quería compartir el día de hoy. Espero que esto les haya servido, que les haya inspirado, que este telescopio, pues, quieran seguirlo visitando, que nos podamos seguir encontrando en cualquier momento. Y si tienen alguna pregunta, no sé, Luz, si todavía hay espacio para preguntas o no. Si quedan 10 minutitos más. Ay, estamos todos enamorados, como, por eso no te quería cortar, porque estábamos todos y las chicas ponían, nos estás volando la cabeza. O sea,
Yo sabía que tenías que ir último, Paulita. Lo mejor siempre está lo último. Si quieren ir poniendo en el chat algunas preguntas o lo que fuese, estamos Mira, todas enamoradas. ve, ahí está la intuición. Ella no me conocía, pero tenía la certeza intuitiva de que iba a ser el último y de que iba a ser bueno. Sin razones, porque nunca me hablamos un par de veces y compartimos, pero me Te digo que recomendó igual, Natacha. sí, Y sí, igual cuando que me muchas dijo, te cosas que recomendó dijiste, Natacha, yo dije, por ahí es. sí, sí, muchas cosas que dijiste están muy relacionadas con las cartas del tarot, sobre todo la carta de la rueda del destino, que yo dije, cómo todo se va uniendo, pero real, real, real. Vayan compartiendo acá en el chat Sandra, lo que puedes abrir quieran. el Sandra, micrófono y preguntas mm, directo. Que vi que Sandra tenía una pregunta, puedes abrir el micrófono y directo para que no escribas. ujú, bueno, O no sé si entendí. Yo creí que iba. Ajá. A ver, digo, voy a ver el chat. bien. Datos de tus clases, dice Vero. Vos estás en Venezuela, Caracas. en Chica, en Caracas. Caracas. Sí. Y tu Instagram es Sifu Pablo. Así. Sifu Pablo, me pueden escribir por ahí por el Instagram de Sifu Pablo y en el grupo donde, como estoy en los grupos, ahí está mi contacto de WhatsApp también. Dice, ¿das online las clases? Sí, sí, eso fue muy bonito porque en el 2019 un amigo venezolano que trabaja en Chile, en la Patagonia, una gran amiga de él tuvo un accidente y tenía ya un año deprimida porque se fracturó una pierna y eso le trajo muchos problemas y había oído el chikún, pero allá en la Patagonia no había nadie que enseñara chikún y ella me escribió para que le enseñara chikún y yo le dije, mira, yo no he iniciado a nadie en chikún en línea, pero vamos a probar. Y si te funciona, te cobro. Si no te funciona, pues no te cobro. Y desde la primera sesión le funcionó. Yo dije, mira, esto funciona a distancia también porque no lo había hecho. Y después de eso, ella pues me recomendó al hermano, a la mamá, a la tía, al cuñado, a la cuñada, al hermano, a los amigos. Entonces, en el 2019 fue una preparación. Trabajé como con 20 personas en línea, iniciándolas en Chikun. Entonces, cuando vino la pandemia, ya estaba preparado y fue cuando más personas trabajé en España, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, enseñando Chikun. Entonces, la vida a veces lo prepara a uno, ¿no? Y cuando para los chinos la buena suerte se dice Hao Yun Chi, buen flujo de energía. Y cuando tienes buen flujo de energía, tienes buena suerte. Y pasan esas cosas como me pasó a mí. La vida me preparó para estar listo para la pandemia y acompañar a muchas personas por 2 años en línea. No sé si hubo otra pregunta. No, están todos ahí como gracias, gracias, gracias. Expansión inmensa, me encantó. He tomado acá unas clases presenciales y me sirvió mucho para estabilizar mis energías, dice Vero. Qué bueno, Sí, Vero. gracias, gracias por toda la info. ¿Vieron? Este evento fuimos de arriba, abajo, izquierda, derecha, con todos los colores sabios y por haber. Obviamente hay un montón de más cosas, pero quedó hermoso. Entonces, ¿el río de las artes internas son los cuatro polos que mencionaste? No, el río de las artes internas las artes internas se le conoce también esotéricamente como la escuela del dragón, que es la escuela del 3. Todas las escuelas tienen números, números que son geometría. Entonces, por ejemplo, la escuela esotérica de la astrología esotérica, es la escuela del 12. La escuela hindú, que maneja los 7 chakras, es la escuela del 7. Y la escuela Shaolin o la escuela de dragón es la escuela que maneja los 3 tesoros, es la escuela del 3. Por lo tanto, las artes internas están divididas en tres, que se llaman las 3 artes doradas. Entonces, las artes que tienen más énfasis en el cuerpo físico, en lo material, o sea, mantienen los tres tesoros, pero cuando se cultiva mucho más el vehículo, el cohete, entonces esas artes son las artes marciales. Entonces están las artes internas, el río está compuesto por artes marciales, como el Kung Fu, como el Tai Chi Chuan, como el Xin Ji Chuan, como el Pakua Shan. O sea, son artes marciales que son de la China, que son artes doradas.
pero son marciales. Luego, cuando el énfasis es más en la energía, se llama las artes del chi o las artes de la energía, el arte del Qigong. Y tienen énfasis en el cultivo y desarrollo de la energía vital. Entonces, no solamente tienen cultivo de energía vital, sino que además cuando esa energía vital se consolida, se convierte en fuerza interior. Y cuando esa fuerza interior se consolida, se convierte en expansión y conexión espiritual. Y las terceras artes, o el tercer grupo de artes, que son de las tres artes doradas, son las artes de la meditación o de la conexión espiritual, que son las artes del Zen. Entonces, digamos, en la antigua China, primero había que estudiar artes marciales para tener el cuerpo, el cohete consolidado, para luego llenarlo de energía de alto voltaje, para luego poder cohete y energía tener el vehículo y la energía para ascender al cosmos y conectarse con el cosmos. Entonces, el río de las artes internas está compuesto por esas tres artes doradas. Artes marciales, artes del Qigong y las artes de la meditación. Bien. Dice, gracias a todos las conferencias y Agus. Ay, no, no me tienen que agradecer por este regalo que nos diste esta semana. Y Jackie dice, más que preguntas, agradecer por la información y ciertamente todo se va enlazando. Me dejó impactada porque sí he sabido que hemos reprimido la tristeza y rabia, lo que se ve en internet y lo que se investiga y ok, pero lo que expusiste de una forma le hizo clic y yo, oh my God, dice, o sea, siempre oí, pero nunca escuché hasta hoy. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Jackie. Ay, bueno, chicos, no sé. Gracias a todos. Vamos a ir cerrando. En serio, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias, en serio. Fue una semana sumamente ardua. Sumamente ardua. Insisto, para los que el público se renueva, es verdad lo que dijo Pablo. No sabíamos ninguno todo el texto que había armado cada uno, cada conferencia, sabíamos el título, algunos de hecho nos conocimos nada más cuando hicimos la reunión y como que se fue enlazando todo, y aún así quedó todo en armonía y porque tenía que ser así, es verdad lo que dice Pablo, yo aprendí a convertirme en intuitiva. Perdón si no tengo la cámara, pero me dejó de funcionar en esta última conferencia. Pero voy a seguir trayendo gente, esa es mi idea, de acá hasta octubre, según lo que me dijeron los guías. Después no sé, Dios sabrá por qué. Así que gracias, gracias, gracias a todos, en serio, gracias, gracias, un aplauso gigante, gracias, gracias a todos de corazón, gracias y bueno, nos vemos prontito. Gracias, Pablito, gracias, en serio. Chau, chau a todos, que tengan buen fin de...